Existe una sensación silenciosa que muchas personas experimentan cada mes. Aparece unos días antes de que llegue el sueldo. No siempre se dice en voz alta, pero se siente con claridad. Es la sensación de estar esperando. Esperando el pago. Esperando el próximo ingreso. Esperando que el dinero vuelva a entrar para poder respirar nuevamente. Ese patrón se repite millones de veces todos los meses en todo el mundo. Personas que trabajan, que reciben un sueldo, que pagan cuentas, que cubren gastos, y que poco tiempo después vuelven exactamente al mismo punto de partida, esperar el siguiente salario. A este fenómeno se le puede llamar de muchas formas, pero en esencia es siempre lo mismo, el ciclo salario-deuda. No es necesariamente un problema de pobreza. Muchas personas que ganan buenos ingresos también están atrapadas en este ciclo. Tampoco es siempre un problema de irresponsabilidad. De hecho, muchas personas que viven en este patrón son trabajadoras, responsables y cumplen con todas sus obligaciones. El verdadero problema es que nadie les enseñó cómo funciona realmente el flujo del dinero personal. Desde pequeños aprendemos a trabajar por dinero. Nos enseñan a buscar estabilidad laboral, a conseguir un empleo seguro y a esforzarnos para ganar más. Pero rara vez alguien explica cómo construir un sistema financiero personal que permita salir del ciclo constante de ingresos y gastos. La mayoría de las personas vive con una lógica muy simple: ganar, gastar, repetir. El sueldo llega. Las cuentas se pagan. El dinero desaparece. El mes continúa. Y cuando el dinero comienza a escasear, aparece la tarjeta de crédito, el avance en efectivo o algún tipo de financiamiento que permita llegar al próximo pago. El problema es que este sistema tiene una característica peligrosa: se vuelve normal. Después de algunos años, la mente comienza a asumir que así funciona la vida financiera. Que siempre habrá cuentas que pagar. Que siempre habrá deudas. Que siempre habrá presión al final del mes. Y que la única solución posible es ganar más dinero. Pero aquí aparece una verdad incómoda que pocas veces se menciona. Ganar más dinero no siempre rompe el ciclo. De hecho, muchas personas que aumentan sus ingresos simplemente aumentan su nivel de gastos. Cambian el tipo de deuda, cambian el tamaño de las cuentas, cambian el estilo de vida, pero el patrón sigue siendo el mismo. Siguen dependiendo del próximo sueldo. Siguen esperando el próximo ingreso para volver a empezar. Esto ocurre porque el problema no está solamente en cuánto dinero entra, sino en cómo se organiza el sistema financiero personal. Un sistema desordenado consume cualquier nivel de ingreso. Un sistema mal diseñado siempre genera presión financiera. Y un sistema sin control termina empujando a las personas hacia el crédito constante. Romper el ciclo salario-deuda no requiere necesariamente ganar más dinero. Lo que requiere es algo mucho más importante: comprender cómo funciona el flujo del dinero y construir un sistema que permita controlarlo. Este audiolibro no trata sobre hacerse rico rápidamente. No trata sobre inversiones complejas. No trata sobre estrategias financieras avanzadas. Trata sobre algo mucho más fundamental. Trata sobre recuperar el control del dinero. A lo largo de los próximos capítulos veremos cómo se forma el ciclo salario-deuda, por qué tantas personas quedan atrapadas en él durante años y, lo más importante, cómo es posible salir de ese patrón utilizando principios simples, prácticos y aplicables a la vida cotidiana. No necesitas un gran ingreso para comenzar. No necesitas conocimientos financieros avanzados. Lo que necesitas es comprender el sistema que ha estado operando silenciosamente en tu vida financiera. Porque una vez que entiendes el sistema, puedes empezar a cambiarlo. Y cuando el sistema cambia, el ciclo se rompe. Ese es el verdadero objetivo de este audiolibro. No se trata de trabajar más. Se trata de dejar de correr en círculos. Capítulo 1. El ciclo salario-deuda, la trampa moderna. Para muchas personas, el mes financiero sigue siempre el mismo guión. El sueldo llega, se pagan las cuentas principales, se cubren algunos gastos pendientes, se realizan compras necesarias y algunas no tan necesarias, y, poco a poco, el dinero comienza a desaparecer. Durante los primeros días parece haber suficiente.
Pero a medida que pasan las semanas, el margen se reduce. Finalmente, aparece el mismo pensamiento que se repite una y otra vez: solo necesito llegar al próximo sueldo. Ese momento marca el funcionamiento del ciclo salario-deuda. No siempre implica una deuda formal. A veces no hay créditos grandes ni préstamos visibles. Pero sí existe una dependencia constante del próximo ingreso. El dinero que entra no alcanza para construir estabilidad, simplemente sirve para mantener el sistema funcionando un mes más. El problema es que este ciclo se instala lentamente en la vida financiera de una persona. No aparece de un día para otro. Se construye a través de pequeños hábitos que parecen inofensivos al principio. Todo comienza con la forma en que se utiliza el primer sueldo. Cuando alguien comienza a trabajar, lo normal es destinar ese ingreso a cubrir necesidades inmediatas: transporte, comida, vivienda, entretenimiento básico. No hay nada incorrecto en eso. El dinero está cumpliendo su función principal. Pero con el paso del tiempo ocurre algo interesante. El nivel de gastos comienza a ajustarse exactamente al nivel de ingreso. Este fenómeno tiene un nombre muy conocido en economía personal: expansión del estilo de vida. Cuando el ingreso aumenta, el estilo de vida también lo hace. Aparecen servicios adicionales, mejores dispositivos, más suscripciones, más gastos cotidianos que parecen pequeños pero que, sumados, terminan consumiendo gran parte del flujo mensual. El resultado es que, aunque el ingreso crezca, la sensación financiera no cambia demasiado. La presión sigue existiendo. Las cuentas siguen llegando. Y el dinero sigue desapareciendo. En ese momento muchas personas comienzan a utilizar una herramienta que, bien utilizada, puede ser útil, pero mal utilizada se vuelve peligrosa: el crédito. Las tarjetas de crédito, los avances en efectivo, los préstamos de consumo y otras formas de financiamiento permiten resolver un problema inmediato: cubrir un gasto cuando el dinero ya no está disponible. El problema es que el crédito no elimina el gasto. Solo lo desplaza hacia el futuro. Cada peso utilizado en crédito representa dinero del futuro que ya fue comprometido. Esto significa que cuando llegue el próximo sueldo, una parte de ese ingreso ya no estará disponible. Tendrá que destinarse a pagar lo que se utilizó anteriormente. Aquí es donde el ciclo comienza a consolidarse. El sueldo entra, pero una parte ya está comprometida con deudas anteriores. Eso reduce el margen disponible para el mes actual. Cuando aparece un nuevo gasto inesperado, algo que siempre ocurre, el crédito vuelve a entrar en juego. El sistema se repite. Y con cada repetición el margen financiero se reduce un poco más. Muchas personas viven durante años dentro de este patrón sin darse cuenta de lo profundo que se ha vuelto el ciclo. Desde afuera puede parecer una vida financiera normal. Hay trabajo, hay ingresos, se pagan las cuentas. Todo parece funcionar. Pero internamente existe una fragilidad constante. Un imprevisto médico, una reparación del auto, una pérdida temporal de ingresos o cualquier evento inesperado puede desestabilizar completamente el sistema. Esto ocurre porque el ciclo salario-deuda elimina una de las variables más importantes de la estabilidad financiera: el espacio. El espacio financiero es la distancia entre lo que una persona gana y lo que una persona necesita para vivir. Cuando esa distancia existe, hay margen para ahorrar, invertir o enfrentar imprevistos. Cuando esa distancia desaparece, cada mes se convierte en una carrera contra el tiempo. La paradoja es que muchas personas creen que este problema solo se resuelve aumentando el ingreso. Y aunque ganar más dinero puede ayudar, no siempre cambia el sistema. Existen profesionales con ingresos altos que siguen atrapados en el ciclo salario-deuda. También existen emprendedores exitosos que ganan grandes sumas pero viven constantemente presionados por compromisos financieros. Esto ocurre porque el problema no es solamente cuánto dinero entra, sino cómo está diseñado el flujo del dinero. Si el sistema personal está basado únicamente en consumir el ingreso mensual, entonces cualquier nivel de ingreso puede desaparecer rápidamente. Un sistema sin estructura siempre termina generando dependencia. Dependencia del próximo sueldo. Dependencia del crédito. Dependencia de ingresos futuros que aún no han llegado. Salir de este ciclo requiere primero reconocer que existe.
Muchas personas pasan años intentando solucionar el problema con pequeñas decisiones aisladas, gastar menos un mes, pagar una deuda puntual, trabajar algunas horas extra. Pero si el sistema general no cambia, el ciclo siempre encuentra la forma de volver. El verdadero problema no es el gasto individual ni la deuda específica. El problema es el patrón financiero completo. Es el hábito de utilizar el ingreso completo cada mes. Es la ausencia de un sistema que dirija el dinero hacia objetivos claros. Es la falta de una estructura que permita crear espacio financiero. Cuando ese espacio no existe, el dinero simplemente pasa por la vida de una persona sin dejar estabilidad. Por eso es importante entender que el ciclo salario-deuda no es un accidente. Es un sistema financiero que opera automáticamente cuando no existe un diseño consciente del flujo del dinero. La buena noticia es que todo sistema puede modificarse. Pero antes de cambiarlo, es necesario entender cómo funciona. Ese será el objetivo de los próximos capítulos. Entender los mecanismos que mantienen activo el ciclo y descubrir las herramientas prácticas que permiten romperlo de forma definitiva. Capítulo 2. La ilusión del próximo sueldo. Uno de los elementos más poderosos que mantiene vivo el ciclo salario-deuda es una idea que parece completamente normal. Tan normal que casi nadie la cuestiona. Es la creencia silenciosa de que el próximo sueldo resolverá el problema. Cuando el dinero comienza a escasear a mitad de mes, la mente encuentra una forma rápida de aliviar la presión, recordar que pronto llegará el siguiente pago. Esa idea genera una sensación momentánea de tranquilidad. Permite justificar algunos gastos adicionales, aplazar decisiones incómodas o incluso utilizar crédito con la promesa de que cuando llegue el sueldo se arregla. Ese pensamiento es lo que podemos llamar la ilusión del próximo sueldo. No es una mentira evidente. El sueldo efectivamente llegará. El problema es lo que esa expectativa provoca en la forma en que las personas toman decisiones financieras. Cuando alguien vive esperando el próximo ingreso, el enfoque financiero se vuelve completamente de corto plazo. Las decisiones se toman pensando en sobrevivir hasta el próximo pago, no en construir estabilidad a largo plazo. Esto genera un patrón mental muy particular. El dinero deja de ser un recurso que se administra estratégicamente y pasa a ser simplemente un flujo que entra y sale constantemente. Durante los primeros días después de recibir el sueldo, la sensación es de abundancia. Las cuentas principales se pagan, los gastos se cubren y aún parece quedar dinero disponible. Ese momento crea una percepción temporal de control. Pero esa percepción muchas veces es engañosa. El problema es que en esos primeros días se toman muchas decisiones financieras importantes. Se realizan compras impulsivas, se aceptan gastos que no estaban planificados o se adquieren compromisos que parecerán pequeños en ese momento. La mente funciona bajo una lógica simple, hay dinero disponible, por lo tanto el gasto parece razonable. Sin embargo, el mes financiero es mucho más largo que esos primeros días. A medida que pasan las semanas, el dinero comienza a disminuir. Los gastos pequeños empiezan a acumularse. Aparecen necesidades inesperadas. Y lentamente la sensación de abundancia se transforma en una sensación de presión. En ese momento vuelve a aparecer la ilusión del próximo sueldo. La mente vuelve a proyectar la solución hacia adelante. Solo tengo que llegar a fin de mes, cuando paguen el sueldo ordeno todo, el próximo mes lo haré mejor. Este mecanismo psicológico tiene una consecuencia muy importante, evita que las personas enfrenten el problema estructural. La ilusión del próximo sueldo funciona como un analgésico financiero. Reduce temporalmente la incomodidad de la situación, pero no resuelve la causa real del problema. Mientras exista esa expectativa constante de un ingreso futuro que solucionará todo, la urgencia por cambiar el sistema financiero desaparece. Esto explica por qué muchas personas pasan años repitiendo exactamente el mismo patrón. Reciben el sueldo. Gastan durante el mes. Sienten presión financiera. Esperan el próximo sueldo. Y el ciclo comienza nuevamente. El peligro de este sistema es que crea una dependencia psicológica del ingreso mensual. La estabilidad financiera comienza a sentirse ligada exclusivamente a la llegada del salario.
Cuando eso ocurre, cualquier retraso en el pago, cualquier disminución del ingreso o cualquier evento inesperado genera un nivel de estrés financiero muy alto. La mente comienza a operar en modo supervivencia económica. En lugar de tomar decisiones estratégicas, las decisiones se vuelven reactivas. El objetivo ya no es mejorar la situación financiera, sino simplemente evitar que el sistema colapse. Muchas personas creen que esta situación cambiará automáticamente cuando ganen más dinero. Piensan que un aumento de sueldo resolverá el problema. Pero en muchos casos lo que ocurre es exactamente lo contrario. Cuando el ingreso aumenta, también lo hacen los gastos. Un sueldo más alto permite acceder a una vivienda más cara, un auto mejor, más servicios, más compromisos financieros. Y aunque el ingreso sea mayor, la estructura del sistema sigue siendo la misma. El dinero entra y se consume completamente. El resultado es que la ilusión del próximo sueldo continúa existiendo, solo que ahora con cifras más grandes. Esto demuestra que el problema no está únicamente en el monto del ingreso. El problema está en la forma en que las personas organizan su relación con el dinero. Mientras el dinero sea visto como un recurso que simplemente llega cada mes para ser gastado, el ciclo seguirá funcionando. Romper la ilusión del próximo sueldo implica un cambio importante en la forma de pensar sobre el dinero. Significa dejar de ver el salario como una solución constante y empezar a verlo como un recurso que debe ser dirigido con intención. Significa dejar de vivir esperando el próximo ingreso y comenzar a construir un sistema donde el dinero tenga una función específica desde el momento en que llega. Las personas que logran salir del ciclo salario-deuda no necesariamente ganan más dinero que los demás. Lo que hacen diferente es que cambian la forma en que utilizan el ingreso que ya tienen. En lugar de pensar cuando llegue el próximo sueldo arreglaré todo, comienzan a preguntarse algo mucho más importante. ¿Cómo puedo organizar el dinero actual para que el próximo sueldo no sea una necesidad urgente? Esa pregunta cambia completamente el enfoque financiero. Deja de ser una carrera constante hacia el próximo ingreso y comienza a convertirse en un proceso de construcción de estabilidad. El objetivo ya no es sobrevivir hasta el siguiente sueldo. El objetivo es dejar de depender de él. Ese cambio mental es uno de los primeros pasos reales para romper el ciclo salario-deuda. Capítulo 3. Los 3 errores que alimentan el ciclo. El ciclo salario-deuda no se mantiene solo. Se alimenta de ciertos comportamientos financieros que, aunque parecen normales en la vida cotidiana, terminan reforzando el problema mes tras mes. Muchas personas creen que su situación financiera depende únicamente del nivel de ingresos que tienen. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el verdadero origen del problema está en 3 errores muy comunes que afectan la forma en que el dinero es utilizado. Estos errores no suelen ser decisiones conscientes. Se convierten en hábitos automáticos que pasan desapercibidos. Con el tiempo, esos hábitos construyen un sistema financiero que consume todo el ingreso disponible y deja a las personas dependiendo constantemente del próximo sueldo. Comprender estos 3 errores es fundamental porque representan la raíz del ciclo salario-deuda. El primer error es el consumo automático. La mayoría de las personas no decide conscientemente cómo gastar su dinero. Simplemente sigue el flujo de las circunstancias. Los gastos aparecen y el dinero se utiliza para cubrirlos sin una reflexión profunda sobre su impacto. Este consumo automático se manifiesta de muchas formas. Suscripciones que continúan activas durante años sin ser utilizadas. Compras impulsivas que parecen pequeñas pero que se repiten constantemente. Gastos cotidianos que se justifican porque no son tan caros. El problema no es un gasto individual en sí mismo. El problema es la acumulación de muchos gastos pequeños que, sumados, terminan absorbiendo una gran parte del ingreso mensual. Cuando el consumo funciona en piloto automático, el dinero desaparece sin dejar resultados financieros reales. No genera estabilidad, no construye patrimonio y tampoco crea seguridad a futuro. Simplemente mantiene el nivel de consumo actual. Este comportamiento tiene una explicación psicológica. La mente humana tiende a priorizar el beneficio inmediato sobre el beneficio futuro. Una compra hoy genera satisfacción instantánea. Ahorrar o planificar genera un beneficio que se verá mucho más adelante. Como resultado,
el gasto inmediato suele ganar la batalla mental. El segundo error que alimenta el ciclo salario-deuda es la ausencia de planificación financiera. Muchas personas conocen exactamente cuánto ganan cada mes, pero no tienen claridad sobre cómo se distribuye ese dinero a lo largo del mes. Saben que existen ciertas cuentas que pagar, pero no tienen un mapa completo del flujo financiero. Sin un sistema claro, el dinero se distribuye de manera desordenada. Los gastos importantes compiten con los gastos secundarios. El dinero destinado a necesidades termina mezclándose con el dinero destinado al consumo. Esto genera una situación muy común: al comienzo del mes parece haber suficiente dinero, pero hacia el final del mes el margen desaparece. La falta de planificación también dificulta anticipar gastos inevitables. Existen pagos que no ocurren todos los meses, como reparaciones, gastos médicos o reemplazos de productos. Cuando estos gastos aparecen, el sistema financiero ya está completamente ocupado por otros compromisos. En ese momento el crédito se convierte en la única salida. No porque la persona no tenga ingresos, sino porque el sistema no estaba preparado para absorber ese gasto. El tercer error que alimenta el ciclo salario-deuda es la dependencia del crédito como herramienta de equilibrio. El crédito puede ser una herramienta útil cuando se utiliza estratégicamente. Puede permitir realizar inversiones importantes o administrar ciertos gastos de manera organizada. Pero cuando el crédito se utiliza para cubrir déficits mensuales, se convierte en un amplificador del problema. Cada vez que se utiliza crédito para cubrir un gasto corriente, el dinero del futuro comienza a comprometerse. El próximo sueldo ya no estará completamente disponible porque una parte deberá destinarse a pagar esa deuda. Esto genera un efecto acumulativo. Cada mes comienza con menos margen que el anterior. Y cuando aparece un nuevo gasto inesperado, el crédito vuelve a utilizarse. Poco a poco se construye una estructura donde el ingreso mensual ya no alcanza para cubrir el funcionamiento normal del sistema. La persona comienza a vivir en una especie de equilibrio frágil. Mientras el crédito esté disponible, el sistema puede seguir funcionando. Pero ese equilibrio depende de una variable externa, la capacidad de endeudarse. Este es uno de los puntos más delicados del ciclo salario-deuda. Porque crea la ilusión de estabilidad. Las cuentas se pagan. Los gastos se cubren. La vida financiera parece continuar con normalidad. Pero en realidad el sistema está siendo sostenido por deuda futura. El problema es que ese modelo no es sostenible a largo plazo. En algún momento el crédito se reduce, las cuotas aumentan o la presión financiera se vuelve demasiado alta. Cuando eso ocurre, la persona se enfrenta por primera vez al verdadero tamaño del problema. Lo importante de entender estos tres errores es que ninguno de ellos depende del nivel de ingresos. Personas con ingresos bajos pueden caer en ellos, pero también personas con ingresos altos. El consumo automático, la falta de planificación y la dependencia del crédito son comportamientos que pueden aparecer en cualquier nivel económico. Esto significa que romper el ciclo salario-deuda no comienza necesariamente con ganar más dinero. Comienza con modificar estos patrones. Cuando una persona comienza a observar conscientemente sus decisiones de consumo, el dinero deja de desaparecer sin control. Cuando existe una planificación clara del flujo financiero, los gastos dejan de competir entre sí. Y cuando el crédito deja de ser una herramienta para sobrevivir al mes, el ingreso comienza a recuperar su poder real. En los próximos capítulos exploraremos cómo realizar ese cambio de forma práctica. Porque el objetivo no es simplemente evitar errores financieros. El verdadero objetivo es construir un sistema que permita recuperar el control del dinero y, finalmente, romper el ciclo que mantiene a tantas personas atrapadas durante años. Capítulo 4. El punto de quiebre financiero. En la vida financiera de muchas personas existe un momento silencioso pero decisivo. No es un evento espectacular ni una gran revelación. No ocurre necesariamente cuando alguien gana más dinero, ni cuando paga una deuda importante. Es algo más profundo que eso. Es el momento en que una persona se da cuenta de que no quiere seguir viviendo en el mismo patrón financiero. Ese momento puede llegar de muchas formas.
A veces aparece después de revisar el estado de cuenta de una tarjeta y notar que gran parte del ingreso se está destinando a pagar decisiones del pasado. Otras veces surge al darse cuenta de que, a pesar de años de trabajo, no existe un ahorro significativo ni una sensación de estabilidad. También puede surgir frente a un imprevisto. Una enfermedad, una reparación urgente, un gasto inesperado que revela lo frágil que es el sistema financiero personal. Ese momento es lo que podemos llamar el punto de quiebre financiero. No significa que la situación financiera haya colapsado. Significa que la conciencia ha cambiado. Antes de ese punto, muchas personas simplemente aceptan el ciclo salario-deuda como una parte inevitable de la vida. Piensan que así funcionan las cosas. Que el dinero siempre será escaso al final del mes. Que siempre habrá cuentas que pagar y deudas que arrastrar. Después de ese punto, la percepción cambia. La persona comienza a ver el sistema con otros ojos. Empieza a notar patrones que antes parecían normales. Empieza a cuestionar decisiones financieras que antes se justificaban automáticamente. Y sobre todo, comienza a preguntarse algo muy importante: ¿tiene que ser siempre así? Esta pregunta es el verdadero inicio del cambio financiero. Durante mucho tiempo, el sistema ha funcionado de forma automática. El sueldo llega, el dinero se distribuye sin una estrategia clara, las cuentas se pagan y el ciclo vuelve a comenzar. Pero cuando aparece el punto de quiebre financiero, la persona deja de operar en piloto automático. Comienza a observar su propia relación con el dinero. Se da cuenta de que muchas decisiones financieras se tomaban por costumbre, por presión social o por impulsos momentáneos. Empieza a notar que el dinero no desaparecía por falta de ingresos, sino por falta de dirección. Este cambio de conciencia es más poderoso de lo que parece. Porque el ciclo salario-deuda no es solamente un problema financiero. También es un problema de hábitos y percepciones. Cuando una persona cree que el dinero simplemente entra y sale sin control, no hay incentivo para construir un sistema diferente. Pero cuando alguien reconoce que el sistema puede rediseñarse, el enfoque cambia completamente. El dinero deja de ser algo que simplemente ocurre en la vida y comienza a ser algo que puede gestionarse de manera consciente. Sin embargo, el punto de quiebre financiero también trae consigo un desafío importante. Muchas personas llegan a este momento de claridad, pero no saben qué hacer después. Reconocen que el sistema no funciona, pero no tienen herramientas concretas para cambiarlo. Intentan hacer pequeños ajustes, como gastar menos durante un mes o tratar de ahorrar lo que queda al final del periodo. El problema es que estas soluciones suelen ser temporales. Reducir algunos gastos puede ayudar momentáneamente, pero si el sistema financiero general no cambia, el patrón vuelve a aparecer. Ahorrar lo que sobra al final del mes tampoco funciona en la mayoría de los casos, porque en un sistema desordenado casi nunca sobra dinero. El verdadero cambio comienza cuando la persona entiende que no se trata de controlar algunos gastos aislados, sino de rediseñar el flujo completo del dinero. Esto implica pasar de una mentalidad reactiva a una mentalidad estratégica. La mentalidad reactiva responde a los gastos cuando aparecen. La mentalidad estratégica decide de antemano cómo se utilizará el dinero. En el primer caso, el dinero sigue el ritmo de las circunstancias. En el segundo caso, el dinero sigue un plan. Ese cambio puede parecer pequeño, pero transforma completamente la dinámica financiera. Cuando el dinero se dirige con intención, los gastos dejan de competir entre sí. Las decisiones dejan de tomarse por impulso. Y el ingreso comienza a cumplir funciones específicas dentro del sistema. El punto de quiebre financiero, entonces, no es solamente un momento de frustración o cansancio con la situación actual. Es el inicio de una nueva forma de pensar sobre el dinero. Es el momento en que una persona deja de preguntarse cómo sobrevivir al mes y comienza a preguntarse cómo construir estabilidad. A partir de ese momento, cada decisión financiera empieza a tener un propósito diferente. El objetivo ya no es simplemente cubrir gastos. El objetivo es recuperar el control del flujo financiero. Esto no significa que el cambio sea inmediato. Romper el ciclo salario-deuda requiere tiempo, disciplina y nuevos hábitos. Pero todo comienza con ese primer paso mental.
La decisión de no seguir viviendo en piloto automático. La decisión de dejar de aceptar el ciclo como algo inevitable. Y la decisión de construir un sistema financiero que permita avanzar hacia algo que muchas personas han olvidado que es posible, la tranquilidad económica. Capítulo 5. Reprogramar tu relación con el dinero. Después de reconocer el ciclo salario-deuda y llegar al punto de quiebre financiero, aparece una etapa clave del proceso: cambiar la relación personal con el dinero. Muchas personas intentan resolver sus problemas financieros sin modificar la forma en que piensan sobre el dinero. Intentan aplicar herramientas, métodos o presupuestos, pero si la mentalidad subyacente no cambia, el sistema termina regresando a su estado anterior. La relación con el dinero se forma durante muchos años. Comienza en la infancia, observando cómo los adultos hablan sobre el dinero, cómo lo utilizan y qué emociones aparecen cuando se menciona. Algunas personas crecieron escuchando que el dinero siempre es escaso. Otras aprendieron que el dinero está hecho para gastarse. Algunas personas desarrollaron miedo a perderlo, mientras que otras desarrollaron el hábito de utilizarlo inmediatamente. Todas estas experiencias crean una especie de programación financiera. Esta programación no siempre es consciente. Opera en segundo plano, influyendo en las decisiones diarias. Cuando alguien recibe dinero, su mente ya tiene ciertos patrones instalados que determinan qué hará con ese dinero. Por ejemplo, muchas personas tienen la programación del consumo inmediato. Cuando entra dinero, sienten la necesidad de utilizarlo rápidamente. Comprar algo, pagar algo, gastar algo. El dinero en la cuenta genera una sensación de incomodidad, como si estuviera esperando ser utilizado. Otras personas tienen la programación del alivio momentáneo. Utilizan el dinero para compensar estrés, cansancio o frustración. Después de una semana difícil de trabajo, gastar dinero parece una forma de recompensa. El problema es que este comportamiento refuerza el ciclo salario-deuda. También existe la programación de la escasez permanente. Algunas personas, incluso cuando tienen ingresos suficientes, sienten constantemente que el dinero no alcanzará. Esta percepción puede generar ansiedad financiera y decisiones impulsivas. Reprogramar la relación con el dinero significa reconocer estos patrones y comenzar a construir una forma más consciente de utilizarlo. El primer cambio importante es dejar de ver el dinero únicamente como un medio de consumo. En la mayoría de los sistemas financieros personales, el dinero cumple una sola función: pagar gastos. El sueldo llega y automáticamente se transforma en cuentas, compras, servicios y compromisos. Cuando el dinero solo tiene esa función, siempre desaparecerá rápidamente. Pero el dinero puede cumplir otras funciones mucho más importantes. Puede crear estabilidad. Puede generar tranquilidad. Puede construir seguridad frente a imprevistos. Puede abrir oportunidades futuras. Para que eso ocurra, el dinero necesita ser tratado como un recurso estratégico, no solo como un medio para gastar. Este cambio mental implica desarrollar una nueva pregunta cada vez que llega dinero: ¿qué función cumplirá este dinero dentro de mi sistema financiero? En lugar de preguntarse qué se puede comprar con el dinero, la pregunta comienza a ser cómo se puede utilizar el dinero para fortalecer el sistema personal. Este simple cambio de enfoque transforma la forma en que se toman muchas decisiones financieras. El segundo cambio importante es abandonar la idea de que el dinero debe gastarse completamente cada mes. Muchas personas han vivido tanto tiempo dentro del ciclo salario-deuda que consideran normal terminar el mes con la cuenta casi vacía. Incluso cuando el ingreso aumenta, el gasto termina adaptándose para ocupar todo el espacio disponible. Reprogramar la relación con el dinero implica aceptar una nueva lógica: no todo el dinero que entra tiene que salir inmediatamente. Parte del dinero puede quedarse dentro del sistema. Ese dinero no está sin uso. Está cumpliendo una función diferente. Está construyendo estabilidad. Cuando una persona comienza a acumular pequeñas reservas de dinero, ocurre algo interesante. La presión financiera disminuye. La sensación de urgencia constante desaparece. El dinero deja de ser un recurso escaso que siempre está por terminarse. Ese cambio emocional es muy importante. La tranquilidad financiera no aparece cuando alguien gana millones de dólares.
Aparece cuando existe margen dentro del sistema. Ese margen se construye cuando el dinero no se utiliza completamente cada mes. El tercer cambio clave en la relación con el dinero es aprender a tomar decisiones financieras con distancia emocional. Muchas compras se realizan impulsivamente porque generan una emoción positiva en el momento. Pero cuando la emoción desaparece, el gasto permanece. Desarrollar distancia emocional significa aprender a observar una compra antes de realizarla. Preguntarse si realmente es necesaria o si simplemente responde a un impulso momentáneo. Esto no significa eliminar todo el disfrute financiero de la vida. El dinero también puede utilizarse para mejorar la calidad de vida y generar experiencias positivas. Pero cuando cada gasto se realiza de forma consciente, el dinero comienza a trabajar de manera diferente dentro del sistema. Deja de ser un recurso que se evapora y comienza a convertirse en una herramienta de construcción. Reprogramar la relación con el dinero no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica y repetición. Durante años la mente ha operado bajo ciertos patrones automáticos y cambiar esos patrones toma tiempo. Sin embargo, cada pequeña decisión consciente comienza a construir una nueva programación financiera. Cada gasto que se analiza antes de realizarlo. Cada parte del ingreso que se reserva para estabilidad. Cada momento en que el dinero se dirige con intención en lugar de ser gastado automáticamente. Todos esos pequeños cambios van transformando la relación con el dinero. Y cuando esa relación cambia, el sistema financiero personal también comienza a transformarse. Ese proceso es el que finalmente permite avanzar hacia el siguiente paso, construir un sistema que permita controlar el flujo del dinero en lugar de perseguirlo constantemente. Capítulo 6. El sistema de control del flujo de dinero. Hasta este punto hemos analizado cómo se forma el ciclo salario-deuda, qué errores lo alimentan y por qué la relación mental con el dinero juega un papel fundamental. Pero entender el problema no es suficiente. Para romper realmente el ciclo, es necesario implementar algo concreto, un sistema que controle el flujo del dinero. Muchas personas intentan mejorar su situación financiera simplemente gastando menos. Aunque esa estrategia puede ayudar temporalmente, no resuelve el problema estructural. Sin un sistema claro, incluso las mejores intenciones financieras terminan diluyéndose con el paso del tiempo. El dinero necesita dirección. Si el dinero no tiene una función definida desde el momento en que llega, inevitablemente será absorbido por los gastos cotidianos. Las cuentas, las compras pequeñas, los imprevistos y las decisiones impulsivas terminarán ocupando todo el espacio disponible. Por eso es necesario construir un sistema de control del flujo financiero. Este sistema no tiene que ser complejo. De hecho, mientras más simple sea, más fácil será mantenerlo a largo plazo. Lo importante no es la sofisticación del método, sino la claridad con la que el dinero se distribuye. El primer principio del control financiero es la asignación anticipada. Esto significa decidir de antemano qué función cumplirá cada parte del ingreso. En lugar de esperar a ver qué gastos aparecen durante el mes, el dinero se distribuye desde el principio en diferentes categorías. Por ejemplo, una parte del ingreso se destina a gastos esenciales como vivienda, alimentación y transporte. Otra parte puede destinarse a gastos personales o de estilo de vida. Y una parte se reserva para construir estabilidad financiera. Cuando el dinero se organiza de esta manera, cada peso tiene una tarea específica dentro del sistema. Esto evita uno de los problemas más comunes del ciclo salario-deuda, la mezcla de funciones. En un sistema desordenado, todo el dinero se encuentra en el mismo lugar. Los gastos esenciales compiten con los gastos impulsivos. El dinero destinado a necesidades se mezcla con el dinero destinado a consumo. Cuando aparece un gasto inesperado, no existe una separación clara que permita absorberlo sin generar presión. La asignación anticipada crea límites naturales. Cada categoría tiene un espacio definido, y eso facilita tomar decisiones más conscientes durante el mes. El segundo principio del control del flujo de dinero es la visibilidad. Muchas personas no tienen claridad sobre cómo se distribuye su dinero. Conocen su ingreso, pero no tienen una visión completa de los gastos que ocurren durante el mes. El problema de la falta de visibilidad es que hace imposible mejorar el sistema.
Cuando no se sabe exactamente hacia dónde va el dinero, cualquier intento de cambio se vuelve impreciso. Crear visibilidad no significa registrar cada gasto obsesivamente, pero sí tener una idea clara de las principales categorías de gasto. Saber cuánto se destina a vivienda, transporte, alimentación, entretenimiento y otros compromisos. Cuando esta información se vuelve visible, muchas personas descubren patrones que antes no percibían. Gastos pequeños que se repiten con frecuencia, servicios que ya no se utilizan o hábitos de consumo que absorben más dinero del que parecía. La visibilidad convierte el dinero en información útil. El tercer principio del sistema de control es la creación de espacio financiero. El espacio financiero es la diferencia entre lo que una persona gana y lo que necesita gastar para mantener su estilo de vida actual. Cuando esa diferencia es cero, el sistema se vuelve extremadamente frágil. Cualquier gasto adicional puede generar presión inmediata. Cuando existe un pequeño espacio financiero, el sistema comienza a volverse más estable. Ese espacio no necesita ser enorme. Incluso una pequeña diferencia entre ingresos y gastos puede comenzar a cambiar la dinámica financiera. Ese margen permite absorber imprevistos, reducir la dependencia del crédito y comenzar a construir reservas de dinero. Con el tiempo, ese espacio puede crecer y generar aún más estabilidad. Un elemento importante del control del flujo financiero es que el sistema debe ser realista. Muchas personas intentan aplicar presupuestos extremadamente estrictos que eliminan cualquier tipo de gasto personal. Durante algunas semanas logran seguir ese plan, pero finalmente el sistema se vuelve insostenible. La disciplina financiera no significa eliminar completamente el disfrute de la vida. Un sistema equilibrado reconoce que las personas también necesitan gastar dinero en actividades que les generen bienestar. La diferencia está en que esos gastos se realizan dentro de un marco consciente, no de forma impulsiva. Cuando el dinero tiene un lugar definido para cada función, el gasto deja de ser caótico. Los gastos esenciales se cubren sin generar ansiedad. Los gastos personales se realizan sin culpa. Y el dinero destinado a estabilidad comienza a crecer de manera constante. Este tipo de sistema tiene otro beneficio importante: reduce el estrés financiero. Cuando las decisiones financieras se toman de forma improvisada, cada gasto genera incertidumbre. La persona no sabe si el dinero alcanzará hasta el final del mes o si aparecerá un problema inesperado. Cuando existe un sistema claro, el dinero comienza a comportarse de forma predecible. Las cuentas se pagan dentro de un marco organizado. Los gastos se realizan dentro de límites conocidos. Y el ingreso deja de sentirse como algo que simplemente aparece y desaparece. El dinero comienza a convertirse en una herramienta que trabaja dentro de una estructura. Este es uno de los cambios más importantes para romper el ciclo salario-deuda. Cuando el dinero deja de circular de forma desordenada y comienza a moverse dentro de un sistema diseñado conscientemente, el control financiero deja de ser una lucha constante. Se transforma en un proceso. Un proceso que permite recuperar algo que muchas personas han perdido sin darse cuenta: la capacidad de dirigir su propio flujo de dinero. Capítulo 7. Reducir presión financiera sin reducir tu vida. Cuando una persona decide mejorar su situación financiera, muchas veces la primera idea que aparece es muy simple: gastar menos. Aunque esa idea puede parecer lógica, la forma en que suele aplicarse no siempre es la más efectiva. En muchos casos, las personas intentan reducir gastos de manera radical, eliminando todo aquello que no consideran estrictamente necesario. Durante un tiempo logran hacerlo. Cancelan suscripciones, dejan de salir, evitan comprar ciertas cosas y tratan de mantener un control muy estricto sobre cada peso que utilizan. Sin embargo, este tipo de estrategia suele tener un problema importante: es difícil sostenerla a largo plazo. La vida financiera no puede construirse sobre un sistema que genera frustración constante. Si cada decisión financiera se siente como un sacrificio, tarde o temprano la persona terminará abandonando el plan. Y cuando eso ocurre, muchas veces aparece un efecto rebote: después de un periodo de restricción intensa, los gastos vuelven con más fuerza. Por eso es importante entender algo fundamental. Reducir presión financiera no significa necesariamente reducir la calidad de vida.
La verdadera estrategia consiste en eliminar los gastos que generan estrés económico sin eliminar aquello que realmente aporta valor a la vida. Para lograr esto, es necesario comenzar a diferenciar entre tres tipos de gastos. El primer tipo son los gastos esenciales. Estos son los que permiten mantener el funcionamiento básico de la vida diaria. Vivienda, alimentación, transporte, servicios básicos y otras necesidades fundamentales. Estos gastos forman la base del sistema financiero personal. Reducirlos drásticamente puede ser difícil o incluso imposible en muchos casos. Por eso, el objetivo no suele ser eliminarlos, sino optimizarlos cuando sea posible. Por ejemplo, renegociar ciertos contratos, elegir opciones más eficientes o evitar pagar por servicios innecesariamente caros. El segundo tipo son los gastos de valor personal. Estos son los gastos que realmente mejoran la calidad de vida de una persona. No son estrictamente necesarios para sobrevivir, pero sí contribuyen al bienestar, al descanso o a la satisfacción personal. Para algunas personas puede ser salir a comer ocasionalmente, para otras puede ser practicar un hobby, viajar de vez en cuando o disfrutar ciertas actividades de ocio. Estos gastos no son el problema del ciclo salario-deuda. De hecho, eliminarlos completamente puede generar una sensación de privación que hace más difícil mantener disciplina financiera. El tercer tipo de gastos son los gastos invisibles. Estos son los más peligrosos dentro del sistema financiero personal. No generan una satisfacción real ni mejoran significativamente la calidad de vida, pero se repiten constantemente y consumen una parte importante del ingreso. Muchas veces aparecen en forma de pequeñas compras impulsivas, suscripciones olvidadas, gastos automáticos o hábitos de consumo que se han vuelto rutinarios. El problema de los gastos invisibles es que pasan desapercibidos. Cada uno parece insignificante por separado, pero cuando se suman a lo largo del mes pueden representar una cantidad considerable de dinero. Reducir la presión financiera comienza precisamente identificando estos gastos. Cuando una persona elimina o reduce los gastos invisibles, suele liberar más espacio financiero del que esperaba. Y lo más interesante es que este ajuste rara vez afecta negativamente la calidad de vida. En muchos casos, la persona ni siquiera extraña esos gastos. Este enfoque cambia completamente la estrategia financiera. En lugar de vivir bajo una lógica de sacrificio constante, el objetivo se convierte en optimizar el sistema. Eliminar lo que no aporta valor. Mantener lo que realmente mejora la vida. Y dirigir el dinero hacia funciones que fortalezcan la estabilidad financiera. Este proceso también ayuda a resolver otro problema muy común dentro del ciclo salario-deuda, la sensación de culpa financiera. Cuando las personas intentan controlar cada gasto con rigidez extrema, cualquier compra que no esté estrictamente justificada puede generar una sensación de error o fracaso. Pero cuando el sistema está diseñado conscientemente, el dinero destinado al disfrute personal tiene un lugar legítimo dentro del flujo financiero. No es un error gastar ese dinero. Es parte del sistema. La diferencia es que ese gasto ocurre dentro de límites definidos, no como resultado de impulsos desordenados. Esto permite que el dinero cumpla diferentes funciones sin generar conflicto interno. Una parte del ingreso sostiene la vida cotidiana. Otra parte permite disfrutar ciertas experiencias. Y otra parte se destina a construir estabilidad. Cuando estos tres elementos se encuentran equilibrados, la presión financiera comienza a disminuir. La persona deja de sentir que el dinero siempre está desapareciendo sin control. También deja de sentir que mejorar sus finanzas significa vivir en una constante restricción. El dinero comienza a integrarse de manera más saludable dentro de la vida. Este equilibrio es fundamental para mantener el sistema a largo plazo. Romper el ciclo salario-deuda no es un proyecto de unas pocas semanas. Es un cambio permanente en la forma en que se administra el dinero. Por eso el sistema debe ser sostenible. Debe permitir disciplina, pero también flexibilidad. Debe reducir presión financiera sin eliminar completamente el disfrute de la vida. Cuando una persona logra encontrar ese equilibrio, el dinero deja de ser una fuente constante de estrés y comienza a convertirse en una herramienta que apoya la vida en lugar de complicarla. Ese cambio prepara el terreno para el siguiente paso,
comenzar a construir algo que la mayoría de las personas nunca ha tenido dentro de su sistema financiero. Un verdadero nivel de estabilidad. Capítulo 8. Construir estabilidad antes que riqueza. Cuando se habla de mejorar las finanzas personales, muchas personas piensan inmediatamente en riqueza. Inversiones, negocios, ingresos pasivos o grandes cantidades de dinero acumulado. Sin embargo, antes de pensar en riqueza existe una etapa mucho más importante que suele pasar desapercibida, la estabilidad financiera. La estabilidad financiera es la base sobre la cual cualquier progreso económico real puede construirse. Sin esa base, cualquier intento de crecer financieramente se vuelve frágil y difícil de sostener. El problema es que muchas personas intentan saltar directamente hacia la riqueza sin haber construido primero estabilidad. Comienzan a investigar inversiones complejas, intentan participar en oportunidades financieras avanzadas o buscan maneras rápidas de aumentar su dinero. Pero si el sistema financiero personal sigue siendo inestable, esas estrategias rara vez funcionan. Antes de construir riqueza, es necesario construir estabilidad. La estabilidad financiera significa algo muy concreto, tener un sistema económico personal que no esté constantemente bajo presión. Cuando una persona tiene estabilidad financiera, sus gastos básicos están controlados. Existe un margen entre ingresos y gastos y hay reservas de dinero que permiten enfrentar imprevistos sin recurrir inmediatamente al crédito. Este tipo de sistema cambia completamente la relación con el dinero. La persona deja de vivir con la sensación constante de urgencia. Las decisiones financieras ya no se toman desde la presión del corto plazo, sino desde una posición más tranquila y estratégica. Sin estabilidad, cualquier imprevisto se convierte en una crisis. Con estabilidad, los imprevistos se convierten simplemente en eventos manejables. Este es uno de los cambios más importantes dentro del proceso de romper el ciclo salario-deuda. Muchas personas creen que el primer objetivo financiero debe ser ganar más dinero o invertir. Pero si el sistema personal sigue siendo desordenado, esos esfuerzos pueden terminar perdiéndose dentro del mismo ciclo. La estabilidad se construye con tres pilares principales. El primer pilar es el control del gasto estructural. Esto significa que los gastos básicos de la vida deben encontrarse dentro de un rango manejable respecto al ingreso. Cuando el costo de vida consume prácticamente todo el ingreso disponible, el sistema se vuelve extremadamente vulnerable. Reducir o ajustar ciertos gastos estructurales puede ser una de las decisiones financieras más importantes que una persona tome en su vida. No se trata necesariamente de vivir con menos calidad, sino de evitar construir un estilo de vida que dependa completamente del ingreso mensual. Cuando el costo de vida se encuentra dentro de un rango saludable, el sistema comienza a respirar. El segundo pilar de la estabilidad financiera es la creación de reservas. Las reservas de dinero funcionan como un amortiguador frente a la incertidumbre. Permiten enfrentar gastos inesperados sin alterar el sistema financiero completo. Muchas personas viven durante años sin ningún tipo de reserva económica. Esto significa que cualquier evento inesperado, una reparación, una enfermedad, una pérdida temporal de ingresos, puede desestabilizar completamente su situación. Construir reservas no requiere grandes cantidades de dinero al principio. Pequeñas cantidades acumuladas de forma constante pueden comenzar a formar un fondo que, con el tiempo, se convierte en una fuente importante de seguridad financiera. Este fondo no está destinado a generar ganancias. Su función principal es proteger el sistema. El tercer pilar de la estabilidad financiera es la previsibilidad. Un sistema financiero estable es un sistema donde el flujo del dinero es relativamente predecible. Los gastos principales están organizados, las obligaciones financieras están bajo control y el dinero tiene una dirección clara. Cuando existe previsibilidad, las decisiones financieras dejan de ser improvisadas. La persona sabe cuánto dinero entra, cuánto dinero se necesita para cubrir lo esencial y cuánto margen existe para otros objetivos. Esta claridad reduce enormemente el estrés financiero. La mente deja de operar en modo emergencia y puede comenzar a pensar en el futuro. Una vez que estos tres pilares comienzan a consolidarse, control del gasto estructural, reservas económicas y previsibilidad del flujo financiero, aparece algo muy valioso, el espacio para crecer.
Ese espacio es el que eventualmente permite comenzar a pensar en riqueza. Invertir dinero, desarrollar nuevas fuentes de ingreso o participar en oportunidades financieras requiere estabilidad previa. Sin ella, cualquier intento de crecimiento se vuelve demasiado arriesgado. Muchas historias de éxito financiero comienzan precisamente con este cambio de enfoque. Personas que dejaron de perseguir riqueza inmediata y decidieron primero ordenar su sistema financiero. Personas que entendieron que la estabilidad no es un paso menor, sino el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye. Este enfoque también tiene un efecto psicológico importante. Cuando alguien comienza a experimentar estabilidad financiera, la ansiedad relacionada con el dinero disminuye. La mente se libera de la presión constante del corto plazo. Y cuando la presión desaparece, la capacidad de tomar decisiones inteligentes aumenta. Esto crea un círculo positivo. Más estabilidad genera mejores decisiones. Mejores decisiones generan más estabilidad. Con el tiempo, ese proceso puede transformar completamente la situación financiera de una persona. La riqueza, en muchos casos, no aparece como resultado de una estrategia extraordinaria. Aparece como consecuencia natural de un sistema financiero estable que ha sido construido con paciencia, disciplina y claridad. Por eso el verdadero objetivo en esta etapa no es volverse rico rápidamente. El verdadero objetivo es construir un sistema que funcione. Un sistema que permita vivir sin presión constante. Un sistema que proteja frente a la incertidumbre. Y un sistema que, con el tiempo, abra la puerta hacia nuevas oportunidades financieras. Capítulo 9. Crear espacio financiero. Una de las diferencias más importantes entre las personas que permanecen atrapadas en el ciclo salario-deuda y aquellas que logran salir de él es la existencia de algo que rara vez se menciona en la educación financiera tradicional. El espacio financiero. El espacio financiero es, en términos simples, el margen que existe entre el dinero que una persona gana y el dinero que necesita gastar para mantener su vida actual. Cuando ese margen no existe, cada mes se convierte en una estructura rígida. Todo el ingreso está comprometido antes de que siquiera llegue. Cada gasto tiene una función fija y no queda espacio para errores, imprevistos o decisiones diferentes. Cuando el espacio financiero es cero, la vida económica funciona como una cuerda extremadamente tensa. Cualquier pequeño movimiento puede generar un problema. Una reparación inesperada. Una cuenta médica. Un gasto urgente. Incluso un simple retraso en el ingreso puede generar presión inmediata. Este es el estado en el que viven muchas personas atrapadas en el ciclo salario-deuda. No necesariamente tienen ingresos bajos, pero su sistema financiero está tan ajustado que no existe margen de maniobra. Por eso el objetivo central para romper ese ciclo no es solamente pagar deudas o reducir algunos gastos. El verdadero objetivo es crear espacio. El espacio financiero cambia completamente la dinámica del dinero. Cuando existe margen dentro del sistema, las decisiones dejan de ser urgentes. Las personas pueden pensar antes de actuar. Pueden absorber pequeños imprevistos sin alterar todo su sistema financiero. Pero lo más importante es que el espacio permite que el dinero comience a acumularse. Ese proceso puede parecer pequeño al principio, pero tiene un impacto profundo a lo largo del tiempo. Crear espacio financiero no siempre significa realizar cambios drásticos. En muchos casos comienza con ajustes graduales que se mantienen de forma constante. El primer paso para crear espacio es identificar qué parte del ingreso está completamente comprometida. Muchas personas nunca han analizado esta pregunta con claridad. Saben que tienen cuentas que pagar, pero no han separado exactamente cuáles son los gastos que realmente definen su estructura financiera. Cuando una persona identifica su gasto estructural, es decir, el costo mínimo necesario para sostener su vida actual, puede comenzar a comparar ese número con su ingreso real. Esa comparación revela algo muy importante: cuánto espacio existe actualmente dentro del sistema. En algunos casos ese espacio es pequeño. En otros casos puede ser inexistente. Pero incluso cuando el margen es mínimo, el simple hecho de observar el sistema con claridad ya es un avance importante. A partir de ese punto comienzan a aparecer oportunidades de ajuste.
Algunas pueden encontrarse en gastos invisibles que antes no se percibían. Otras pueden aparecer en hábitos de consumo que se han vuelto automáticos. Incluso pequeños cambios en ciertas categorías de gasto pueden comenzar a liberar espacio dentro del sistema. Lo importante es entender que el objetivo no es eliminar todo gasto personal. El objetivo es permitir que una parte del ingreso deje de estar completamente comprometida. Esa pequeña diferencia comienza a actuar como una reserva natural dentro del sistema financiero. Con el tiempo, ese margen puede convertirse en algo más poderoso, la acumulación. Cuando el dinero deja de desaparecer completamente cada mes, comienza a permanecer dentro del sistema. Y cuando permanece, puede cumplir nuevas funciones. Puede transformarse en ahorro. Puede convertirse en una reserva de seguridad. Puede convertirse en capital para futuras oportunidades. Pero incluso antes de llegar a ese punto, el espacio financiero ya está generando un cambio importante. Reduce la presión. La presión financiera es uno de los factores más agotadores de la vida económica moderna. Vivir constantemente al límite del ingreso genera ansiedad, estrés y decisiones impulsivas. Cuando aparece espacio dentro del sistema, esa presión comienza a disminuir. La mente deja de funcionar en modo supervivencia. Esto permite que las decisiones financieras se vuelvan más racionales. Las compras impulsivas disminuyen. Las decisiones estratégicas aumentan. La persona comienza a sentir que el dinero ya no la controla, sino que empieza a tener cierta influencia sobre su propio flujo financiero. Este cambio psicológico es fundamental. Porque romper el ciclo salario-deuda no depende únicamente de números. También depende de la percepción de control. Cuando alguien siente que tiene control sobre su dinero, el comportamiento financiero cambia naturalmente. El espacio financiero también crea algo que muchas personas nunca han experimentado: tiempo. Tiempo para pensar antes de tomar decisiones. Tiempo para evaluar oportunidades. Tiempo para planificar el futuro. Sin espacio financiero, todas las decisiones se toman bajo presión. Con espacio financiero, las decisiones pueden tomarse con calma. Este es uno de los puntos donde la vida financiera comienza a transformarse realmente. La persona deja de correr detrás del dinero. El dinero comienza a quedarse dentro del sistema. Y cuando eso ocurre, el ciclo salario-deuda comienza a perder su fuerza. Porque el sistema que lo sostenía, un sistema sin margen, sin reservas y sin dirección, comienza a desaparecer. En su lugar comienza a aparecer algo mucho más poderoso. Un sistema que permite avanzar. Capítulo 10. Salir del ciclo para siempre. Romper el ciclo salario-deuda no es un evento puntual. No ocurre en un solo mes ni depende de una decisión aislada. Es el resultado de una transformación progresiva en la forma en que una persona organiza su sistema financiero. A lo largo de este audiolibro hemos explorado cómo se forma el ciclo, qué errores lo mantienen activo y qué cambios permiten comenzar a debilitarlo. Pero el paso final consiste en consolidar esos cambios de manera permanente. Salir del ciclo no significa simplemente pagar una deuda o tener un mes con menos gastos. Significa construir un sistema financiero que ya no dependa constantemente del próximo sueldo para sobrevivir. Cuando una persona logra esto, algo fundamental cambia en su vida económica. El dinero deja de ser una urgencia constante. El ciclo salario-deuda funciona como una rueda que gira sin descanso. El ingreso entra, el dinero sale, las obligaciones se acumulan y la mente permanece enfocada en llegar al próximo pago. Mientras ese sistema siga funcionando, es muy difícil construir estabilidad o avanzar hacia objetivos financieros más grandes. Por eso la verdadera salida del ciclo no consiste en hacer esfuerzos temporales, sino en cambiar la estructura completa del flujo financiero. Una vez que el dinero comienza a moverse dentro de un sistema organizado, los resultados empiezan a aparecer gradualmente. El control del gasto permite que el dinero deje de desaparecer sin dirección. La planificación anticipada evita que los gastos compitan entre sí. La eliminación de gastos invisibles crea espacio dentro del sistema. Las reservas financieras reducen la dependencia del crédito. Y el margen entre ingresos y gastos comienza a crecer lentamente.
Estos cambios no siempre se perciben inmediatamente, pero su efecto acumulativo es poderoso. Cada mes que el sistema funciona correctamente fortalece la estabilidad financiera. Cada decisión consciente refuerza los nuevos hábitos. Cada pequeño margen acumulado se convierte en una señal de que el sistema está cambiando. En este punto muchas personas experimentan algo que antes parecía imposible: tranquilidad financiera. La tranquilidad financiera no significa riqueza extrema ni ingresos extraordinarios. Significa vivir con la sensación de que el dinero ya no es una amenaza constante. Las cuentas pueden pagarse sin ansiedad. Los imprevistos pueden manejarse sin recurrir inmediatamente al crédito. Y el ingreso mensual deja de sentirse como una carrera contra el tiempo. Ese cambio psicológico es uno de los logros más importantes de todo el proceso. Durante años, muchas personas han vivido con la sensación de que el dinero siempre está a punto de faltar. Esa percepción genera estrés, preocupación y decisiones financieras impulsivas. Cuando el sistema comienza a estabilizarse, la mente también cambia. El dinero deja de ser un problema permanente y comienza a convertirse en una herramienta. A partir de ese momento aparecen nuevas posibilidades. Con estabilidad financiera, una persona puede comenzar a pensar en metas que antes parecían lejanas. Puede comenzar a ahorrar de forma más consistente. Puede explorar oportunidades de inversión. Puede desarrollar nuevas fuentes de ingresos sin la presión inmediata del corto plazo. Pero lo más importante es que todas estas decisiones se toman desde una base sólida. Sin estabilidad, cualquier intento de crecimiento financiero se vuelve frágil. Con estabilidad, el crecimiento se vuelve sostenible. Salir del ciclo salario-deuda también implica aceptar que el sistema financiero personal necesita mantenimiento constante. La vida cambia, los ingresos pueden variar, los gastos pueden evolucionar. Por eso el sistema debe revisarse periódicamente para asegurarse de que continúa funcionando de forma saludable. Este mantenimiento no tiene que ser complicado. A veces basta con revisar el flujo financiero cada cierto tiempo, observar si los gastos siguen alineados con los objetivos personales y asegurarse de que el espacio financiero continúe existiendo. Cuando este hábito se mantiene, el sistema se vuelve cada vez más sólido. Y con el paso de los años ocurre algo interesante. Las personas que lograron salir del ciclo salario-deuda comienzan a acumular una ventaja silenciosa. Mientras muchas personas siguen repitiendo el mismo patrón de ingresos y gastos, quienes han construido un sistema estable comienzan a ver cómo su dinero trabaja de forma diferente. Las reservas crecen. Las oportunidades aparecen. Y el dinero deja de desaparecer completamente cada mes. Este proceso no depende de suerte ni de ingresos extraordinarios. Depende de algo mucho más simple y mucho más poderoso: haber construido un sistema financiero consciente. Un sistema donde el dinero tiene dirección. Un sistema donde existe margen. Un sistema donde las decisiones financieras se toman con claridad. Cuando ese sistema existe, el ciclo salario-deuda deja de tener control sobre la vida económica. La persona ya no corre detrás del dinero. El dinero comienza a trabajar dentro de su sistema. Y ese es el momento en que el ciclo finalmente se rompe. Conclusión. A lo largo de este audiolibro hemos recorrido un proceso que muchas personas nunca se detienen a analizar con profundidad: la forma en que funciona su propio sistema financiero. Para la mayoría de las personas, el dinero simplemente aparece y desaparece dentro de la vida cotidiana. Se recibe un ingreso, se pagan cuentas, se realizan compras, se enfrentan algunos imprevistos y el mes vuelve a comenzar. Con el tiempo, ese patrón se vuelve tan normal que rara vez se cuestiona. Pero detrás de ese funcionamiento aparentemente simple existe una estructura que define gran parte de la tranquilidad o del estrés que una persona experimenta en su vida económica. El ciclo salario-deuda es precisamente esa estructura. No siempre se trata de grandes deudas ni de situaciones financieras extremas. Muchas veces es algo más sutil: la dependencia constante del próximo sueldo para mantener el sistema funcionando. Cuando el dinero entra solo para salir inmediatamente, el sistema se vuelve frágil. Cada gasto inesperado genera presión. Cada decisión financiera se toma bajo la urgencia del corto plazo.
Y la sensación de estabilidad parece siempre un poco fuera de alcance. Romper ese ciclo no requiere necesariamente ganar más dinero. Requiere algo mucho más importante, comprender cómo funciona el flujo del dinero y rediseñar el sistema que lo administra. Ese cambio comienza con la conciencia. Reconocer los patrones que han estado operando durante años. Observar cómo el consumo automático, la falta de planificación y la dependencia del crédito pueden mantener activo un sistema que nunca genera estabilidad. A partir de esa conciencia aparece la posibilidad de hacer algo diferente. Reprogramar la relación con el dinero. Construir un sistema donde el ingreso tenga dirección. Eliminar gastos que no aportan valor real. Crear espacio financiero dentro del sistema. Y, sobre todo, priorizar la estabilidad antes que cualquier otra meta económica. Cuando una persona comienza a aplicar estos principios, el cambio no siempre es inmediato. Los hábitos financieros se construyen durante años y transformarlos requiere tiempo, disciplina y paciencia. Pero cada pequeño ajuste comienza a debilitar el ciclo. Cada decisión consciente reduce la presión financiera. Cada parte del ingreso que deja de desaparecer completamente crea un poco más de margen. Con el tiempo, ese margen comienza a transformarse en algo muy valioso, estabilidad. La estabilidad financiera no significa tener enormes cantidades de dinero. Significa tener un sistema que funciona. Un sistema donde las cuentas pueden pagarse sin ansiedad. Un sistema donde los imprevistos no generan crisis. Un sistema donde el dinero deja de ser una fuente constante de preocupación. Desde ese punto comienza a aparecer algo que muchas personas habían olvidado que era posible, la tranquilidad económica. La tranquilidad económica no es el resultado de un golpe de suerte ni de una estrategia complicada. Es el resultado de un sistema financiero que ha sido diseñado con intención. Cuando ese sistema existe, el dinero comienza a comportarse de manera diferente. Ya no desaparece sin dejar rastro. Comienza a permanecer dentro del sistema. Comienza a acumularse. Comienza a trabajar. Y cuando eso ocurre, las posibilidades financieras comienzan a expandirse. Lo que antes parecía imposible, ahorrar con consistencia, invertir con calma, planificar el futuro, comienza a convertirse en una realidad alcanzable. Este audiolibro no pretende ofrecer soluciones mágicas ni promesas rápidas. Su objetivo es algo más importante. Mostrar que el ciclo salario-deuda no es una condena permanente. Es simplemente el resultado de un sistema financiero que ha estado funcionando sin diseño consciente. Y como cualquier sistema, puede ser cambiado. Cada persona que decide observar su relación con el dinero, organizar su flujo financiero y construir estabilidad está dando un paso fuera de ese ciclo. No es un paso espectacular. Es un paso silencioso. Pero con el tiempo, ese paso cambia completamente la dirección de la vida financiera. Porque cuando el dinero deja de controlar el sistema y comienza a trabajar dentro de él, algo fundamental ocurre. La vida económica deja de ser una carrera constante para sobrevivir al mes. Y comienza a convertirse en un proceso de construcción.